Buenas tardes, muy estimados en el Señor. Como ya sabéis, venimos viendo los temas que la Alianza Evangélica Europea ha sugerido en esta semana de oración entre las iglesias en nuestro continente. Y bajo el lema de compromiso bíblico, estamos repasando en estas semanas de inicio del año los aspectos fundamentales de nuestro vivir y caminar cerca del Señor y de su palabra. Y en estos jueves pasados, de estas semanas de primeros de año, hemos visto el leer, el vivir y el compartir la palabra. Y hoy nos centraremos en el lema de invitar. Con la ayuda del Señor vamos a abordar este asunto tan bonito y tan necesario para nuestras vidas. Venimos recordando que la palabra inspirada del Señor es una extensión de Dios mismo, o sea que su palabra es parte de Él y es una extensión de su misma persona y de su voluntad. Y que detenernos ante la palabra, es decir, leerla, escucharla y además hacerlo con atención, así como el tenerla incorporada en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, nos conduce invariablemente, hermanos, a vivir como al Señor le agrada, así como a compartirla con cualquier persona en nuestro entorno, ¿no? Comenzando por nuestra casa. Y en el comentario del programa de la semana de oración, es un hermano suizo el que hace los comentarios al tema de hoy, que tiene que ver con invitar, mostrar la palabra e invitar a otros, ¿verdad? Y este hermano, que se llama Rico Bossar, de profesión maestro y director de un colegio, él comenta lo siguiente, muy interesante, ¿no? Este comentario que hace y que lo tenemos en el programa de la Semana Unida. Dice, es principalmente a través de la Biblia que Dios se comunica con nosotros. La función de la Biblia es más bien como el tabernáculo del Antiguo Testamento. Es el lugar designado para entrar a la presencia de Dios. Una bonita ilustración, ¿no? Por tanto, hermanos, al adentrarnos a atender la palabra, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos comunica, nos manifiesta el sentir y el corazón de Dios. Es decir, cuando un hijo de Dios abre su palabra, con una actitud disponible, dispuesta a que Dios le hable, el Espíritu Santo activa y actúa en su palabra para mostrarnos el corazón y el sentir de Dios y cómo Él lo que quiere decirnos a través de la palabra que estamos leyendo, estamos intentando entender. De tal manera que le vamos conociendo y entendiendo cómo piensa el Señor, cómo Dios es en el día a día. Y eso nos lleva a comprender nuestra vida. Y vamos creciendo espiritualmente, que es el lenguaje que usan los apóstoles, es decir, vamos creciendo en el conocimiento del Señor y conforme crecemos en su conocimiento, le amamos más y más. Hermanos, este es el proceso de maduración del Hijo de Dios mientras estamos aquí en la tierra, que no vemos al Señor, pero le vamos conociendo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Y qué instrumento usa el Espíritu? La palabra, principalmente. O sea, son mecanismos que Dios ha establecido y que nos permiten conocerle, tener relación con Él, estar en comunión con Él, ¿verdad? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Así que no es que veneramos y adoramos a un libro, no es eso, sino que la Biblia es el conjunto de revelación de Dios a través de la cual Él se da a conocer a nosotros. Por eso las Escrituras nos muestran al Señor. Cristo dijo que las Escrituras hablan de mí. Lo dijo claramente y en muchas ocasiones. Solo que el que no se acerca a las Escrituras con un corazón quebrantado y convertido, pues solo se queda con el conocimiento del texto, con un conocimiento lingüístico, intelectual, pero que no va a más. Es como el que conoce otro libro cualquiera, ¿no? El mensaje de la palabra no traspasa en el corazón de esa persona hasta que no abra su corazón y lo entregue al Señor. Porque evidentemente
a Dios no le podemos engañar, ¿no? Por tanto, hermanos, si nosotros disfrutamos así del Señor y de su palabra, lo normal, lo lógico, es que invitemos a los demás pues a ese banquete espiritual. Eso es lo lógico. Ese es el celo y la carga que un servidor ha sentido desde que conocí al Señor. He querido con los medios, con los recursos, con los dones, las oportunidades que el Señor me ha dado, he querido y he deseado compartir. Y a día de hoy, pues sigo queriéndolo y aún más, ¿no? Y cuando tenemos esa carga, el Señor nos abre puertas, porque lo que estamos deseando es compartirle a Él entre los demás, no hay otra. Entonces, eso le agrada a Dios, eso contenta el corazón de Dios, como evangelistas, como maestros, como enseñadores, ¿no? Por tanto, Dios nos abre puertas y oportunidades para hacerlo. Y ese banquete espiritual que nosotros disfrutamos, pues lo podemos hablar y compartir con los demás, porque es la palabra única, es la palabra transformadora del cielo, es la única medicina que transforma al hombre, evidentemente, la palabra que viene del cielo. Y por tanto el Señor nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros en esta tarea de sembradores, tal y como cantamos este himno precioso, ¿no? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Que el Señor nos ayude a cada uno, ¿verdad?, en esta labor única. Y esta labor de invitar a otros a conocer al Señor, hermanos, a conocer esta palabra suya, comienza en nuestro hogar. Por eso en el texto bíblico sugerido en esta semana de oración, nos hablan de Deuteronomio capítulo 6 y precisamente es un texto precioso donde Dios a través de Moisés recordaba a los israelitas lo que tenían que hacer a la hora de traspasar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, a sus hijos y a la siguiente generación, ¿no? Y vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, por favor, si podemos ir con nuestra Biblia, abrirla y mirarlo, ¿no? Deuteronomio 6, verso 20. Vamos a leerlo juntos. Yo espero unos momentos para que por favor pues abráis vuestra Biblia, la tengáis disponible y vamos a leerlo juntos, ¿vale? Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 21, ¿verdad? Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y luego en versículo 24 continúa diciendo el Señor: y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio 6, verso 25. Es decir, es precioso. Aquí hay unos pasos didácticos que han marcado la pedagogía del pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿no?, desde los días de Moisés. Y vamos a repasar estos pasos didácticos que nos sirven a nosotros como evangelistas, como maestros, como transmisores y sembradores del Evangelio, comenzando por nuestra casa, por nuestros hijos, como digo, por nuestro hogar y haciéndolo con cualquier persona. Fijémonos bien, por favor. Verso 20, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 20. Dice ahí el Señor primero: mañana, cuando te preguntare tu hijo qué significa lo que Dios os mandó, entonces le dirás: éramos siervos de Faraón y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y en versos 24 y 25 lo
destacado es que el Señor nos mandó que cumplamos sus mandamientos, que le temamos para que nos vaya bien y entonces tendremos justicia cuando le agrademos, obedeciéndole, ¿no? Veamos, por tanto, estos pasos. Me voy a ir repitiendo, pero es para que nosotros quede prendida estas verdades y cómo Dios es un buen maestro a la hora de enseñarnos las cosas, pero que es necesario hacerlo. La palabra de Dios no se transmite por arte de magia, ni cae del cielo. La palabra de Dios, Dios nos la ha revelado para que nosotros la aprendamos y para que la comuniquemos, la transmitamos a otros, comenzando, como digo, por nuestros hogares y también por cualquier persona con quien tengamos oportunidad, ¿verdad? Por eso, verso 20, comienza diciendo ahí el Señor y recordando al pueblo, ¿no? Mañana cuando te preguntaren. Vienen constantemente, hermanos, ocasiones cuando nos preguntan o nos encontramos con personas también necesitadas de saber de Dios. Y nos toca estar disponibles. Nosotros hemos de estar disponibles, dispuestos para reaccionar y para compartir de Dios en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo. Y no callarnos, hermanos, no callarnos, ni escurrir el bulto como si eso no fuera con nosotros. A veces yo he observado a creyentes que parece mentira que lo sean. Cuando les preguntan, cuando tienen oportunidad de testificar y de hablar, hacen mutis por el foro, no dicen nada, se escabullen y no sabes en realidad qué está pasando ahí. Eso no hemos de hacer. Si hacemos eso, puede ocurrirnos una vez, pero si lo hacemos repetidamente, pues estamos negando al Señor. Recordemos que Él nos tiene a nosotros como instrumentos, no a los ángeles, ni a las piedras, sino a nosotros. Y somos mensajeros suyos, queridos. Tenemos un privilegio único como embajadores del cielo. Y dice más el texto, dice, cuando mañana te preguntare tu hijo. Y eso da a entender que las preguntas comienzan por el hogar. Y la obligación de transmitir el conocimiento del Señor y de su palabra comienza por el hogar. Ahí tenemos verso 20, Deuteronomio 6, verso 20. O sea que entre los nuestros, al vivir como hijos de Dios en casa, nuestros retoños son los primeros que quieren saber el porqué y el para qué de nuestra fe y por qué vivimos así, por qué somos así y vivimos de esa manera. Y por tanto querrán conocer lo que el Señor nos ha dicho y por qué y cómo lo ha hecho. O sea que nuestros hijos, nuestro hogar, enseguida se dan cuenta que somos distintos a cómo es la gente común que no conoce al Señor. Y ellos comparan, contrastan y enseguida quieren saber por qué somos diferentes, ¿verdad? Y eso desde pequeñitos. O sea, el hogar, queridos, es la cuna desde la cual hemos de comenzar a compartir el conocimiento del Señor. No tiene ningún sentido, no se entiende que un hijo de Dios no comparta en su propio hogar del Señor, ¿no? O si en un matrimonio uno de los dos se convierte, que no le comparta del Señor al otro. O sea, esto no se entiende, no se entiende. No se puede silenciar aquello que te hace tanto bien y que es de bendición para ti, evidentemente, ¿no? Hasta que el otro se opone y se resiste de una forma fiera y entonces te ves obligado a callar o a esperar, ¿no? Pero evidentemente es natural el compartirlo, eso lo entendemos. Y aquí en verso 21 dice el texto de parte del Señor, dice, entonces les dirás. ¿Qué es lo que hay que decir? Pues en primer lugar que éramos siervos en aquel tiempo, siervos de Faraón. Pero ahí hay la oportunidad de compartir lo que éramos antes de conocer al Señor, antes de convertirnos a Cristo. Y fuéramos lo que fuéramos en esta vida, antes de conocer al Señor, lo cierto, lo real, es que éramos siervos y esclavos de lo pecaminoso, del pecado.
y de todo lo que no agrada a Dios. Por tanto, estábamos necesitados de que el Señor nos sacara de nuestro Egipto con mano poderosa, que es lo que ocurrió con Israel, de que nos liberara de esa esclavitud mediante su poder, llamándonos por medio del Evangelio, ¿no? Perdonándonos una vez que aceptamos su llamamiento y nos arrepentimos. Y Él trajo a nosotros el Espíritu Santo, que poderosamente nos protege, nos capacita para no seguir esclavizados a nuestro antiguo estilo de vida, una vida sin Dios, ¿no? Y a eso las Escrituras le llaman ser salvados, ser liberados poderosamente, así como los israelitas fueron salvados poderosamente de la esclavitud, ¿verdad? En este caso, en nuestros casos, pues son esclavitudes morales y espirituales en las que andábamos antes de conocer al Señor Jesús. Y eso es lo que nos toca compartir, que éramos esclavos y el Señor éramos siervos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tal como dice el verso 22, el Señor ha hecho ante nosotros, ante nuestros ojos, mejor dicho, dice el verso 22, que ante nuestros ojos el Señor ha hecho señales y prodigios maravillosos para librarnos de esa antigua esclavitud en la que estábamos. Es decir, que Dios ha obrado poderosamente en nosotros. El hecho de protegernos, de traer al Espíritu a nosotros, es como un blindaje para que el enemigo no se cebe en nosotros y tenga su freno, nos tienta, pero ya no tiene capacidad para señorear en nosotros. Y esa no es ni más ni menos que la obra poderosa de Dios en nosotros y hecha además ante nuestros ojos, como dice aquí el verso 22, ¿verdad? Y ahora, según vemos en verso 24, avanzando aquí en el texto de Deuteronomio 6, aquí dice, y nos mandó el Señor que cumplamos y que le temamos a Él, para que nos vaya bien. Y también, tras compartir nuestra conversión y el conocimiento del Señor, nos toca seguir invitando a otros, comenzando por nuestro hogar, como decimos, pues que el Señor, es el Señor quien nos pide que guardemos su palabra. No es nuestra intención, nuestro legalismo, nuestro deseo de ser los mejores, sino que es Dios mismo que nos pide que seamos fieles a Él, a su palabra. ¿Para qué? Dice aquí, para que seamos bendecidos, prosperados, para que nos vaya bien en todo, no en una cosa, sino en todo. Dios quiere que seamos bendecidos integralmente, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, en nuestro devenir cristiano, porque normalmente los hombres, las personas, quieren ser favorecidas y bendecidas por Dios. Por eso hay tanta religiosidad y tanto festival alrededor de lo religioso. Porque la gente, con llevar una estampita en el bolsillo, con hacer una peregrinación, con dar un dinero a un ídolo, a un muñeco en una ermita, o hacer cualquier tontería religiosa, pues ya piensan que conquistan a Dios y que Dios les va a bendecir. Y esto es una mentalidad engañosa, podríamos decir diabólica, porque va contra el Evangelio, ¿no? A Dios no le podemos engañar, buscando nuestro bien. Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello. No, no es una cuestión de intercambio. Lo que Dios quiere es que entreguemos nuestro corazón y nuestra vida y que vivamos para Él día a día. No que vayamos una vez al año a tal sitio y hagamos un sacrificio y con eso Dios, ya engañamos a Dios, le engatusamos, lo hemos seducido y ya nos va a dar lo que queremos nosotros, no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Ojo con esto, porque esta es la picaresca de nuestro mundo, es la picaresca del hombre, es la picaresca religiosa, pero eso no va con Dios y eso, por tanto, nosotros no tenemos que hacerlo. Ni engañamos a Dios, ni le engatusamos, ni Él deja de ver la realidad, ¿no? El hecho de que Dios nos ame no quiere decir que le podemos engatusar, ni con nuestras palabras, ni con nuestros lloros, ni con nuestras historias. No, no, no. Evidentemente hemos de ser muy honestos delante
Dios. Así que esa jugarreta de engañar a Dios, intentando hacer un intercambio con Dios, no vale. Lo que Él quiere es que le obedezcamos de corazón. Ya está. ¿Podemos hacerlo? Podemos, porque Él nos fortalece para hacerlo, ¿no? Por eso nuestra vida, hermanos, debe hablar por sí sola. Si el Señor nos ha llamado, somos de Él y vamos conociéndole. Nuestra vida, luego nuestro caminar, debe hablar por sí sola de que somos consecuentes y fieles al Dios que nos ha amado, que nos ha liberado y que vivimos ahora fielmente para Él. Lo contrario de eso es negar nuestra fe y además es confundir a los demás. Y no digamos ya de nuestra casa, de nuestros hijos. Si ellos ven que nosotros vivimos contrariamente a lo que decimos creer, estamos provocando a nuestros hijos a que se aparten del Señor y no quieran saber nada nunca más de ese Señor del que nosotros les hemos hablado. Así que debemos ser lo mismo fuera que en casa. Vivir como hablamos y como decimos que creemos, o sea, esa consecuencia es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y quienes primero nos lo miden son los de casa y nuestros hijos, que nos ven cada día, conocen nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, nuestras prioridades. Entonces, ellos calibran constantemente, ellos nos examinan constantemente, ¿no? Son como un termómetro para nuestras vidas, ¿verdad? O sea, nuestra obediencia o desobediencia al Señor no solo tiene implicaciones personales para nosotros, hermanos, sino que va a traer bienestar a nuestra vida, a nuestra familia y a aquellos que obedezcan también al Señor. Y lo contrario a eso, es la desidia, el mal testimonio y el no ser creídos por aquellos a los que les hemos testificado, ¿no? Ya que verían en nosotros una contradicción entre nuestras palabras y nuestros caminos. Por eso el Señor siempre lleva la razón. El Señor, hermanos, siempre lleva la razón al decirnos que nuestra obediencia a Él es para que nos vaya bien en todo. Y si no le obedecemos, pues evidentemente es lo contrario, ¿no? Así de sencillo. Esto me lleva ahora a acordarme del Señor Jesús, cuando despidiéndose de sus discípulos en el aposento alto les decía, Juan capítulo 15, recordáis, ¿no? Y usando la ilustración de la vid, les decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es precioso, porque cuando vivimos en el Señor y para el Señor nos va podando, nos va puliendo las pruebas, la necesidad de tomar decisiones para Él, etc. O sea, y lo que sobra en nuestra vida el Señor lo va quitando, lo va podando. Y eso lo hace Él, no lo hace nadie, lo hace el propio Señor. Ya lo dijo Jesús. Dijo más, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, ¿no? Palabras proféticas, pero muy claras, de parte del Señor y nuestra dependencia, el cómo nos toca vivir el día a día. Así observamos también que el Evangelio y la palabra del Señor, Jesús, mantienen los mismos principios que ya Dios había dado a su pueblo Israel cuando les manifestó su ley mediante Moisés en aquellos tiempos del Sinaí, ¿no? Estamos hablando de como 15 siglos antes de la venida de Cristo. Y acabando ya con este verso 25 del capítulo 6 de Deuteronomio, acaba el Señor diciendo que las consecuencias de la obediencia al Señor son el bienestar y la bendición personal y familiar.
Y además dice otra cosa importante aquí en verso 25 que no se nos debe escapar, porque cada palabra de la Escritura es importante y necesaria. Dice en verso 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Interesante. Estaba pensando, ¿qué es esto de que dices tú, Señor, de que tendremos justicia cuando te agradamos, cuando te obedecemos? Pues el tener justicia en este contexto de Israel y en el contexto en el que Cristo hablaba, significa sencillamente que el Señor, hermanos, se encarga de que a nuestro alrededor y en nuestro entorno Él nos va a guardar justamente, conforme a su justicia. Y va a usar, fijaos, Dios va a usar a las demás personas, va a usar las circunstancias, va a usar al gobierno, va a usar las leyes, va a usar las instituciones, para que podamos ser bendecidos por todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo. Y a eso simplemente se le llama liberación y protección poderosa en nuestras vidas. Es la justicia de Dios haciéndose efectiva en nosotros, en nuestra familia, en nuestro caminar, en nuestro entorno, ¿no? Y esta cosa solo la puede hacer Dios, nadie más, porque el soberano, el gobernador soberano es Él. Y además Él mueve los hilos de toda persona, de toda vida y de nuestra historia. Pero nos encontramos en la historia bíblica que Israel en general como pueblo no fue fiel a estas pautas del Señor. Por tanto, olvidaron al Señor en muchas etapas y no les fue bien. Y no les fue, la justicia de Dios no se hizo efectiva en ellos. Y los enemigos les atacaban, no, tenían hambre, no, tenían necesidades, tenían enfermedades, tenían esto, tenían aquello. ¿Por qué? Pues porque vivían como querían, eran idólatras, se apartaron del Señor, se olvidaron de su palabra, mataban a sus profetas. O sea, ¿qué iba a hacer Dios con ellos? Pues pacientemente corregirles y ponerles delante sus promesas, pero en este caso las promesas negativas, tristemente, ¿no? Así que Israel acabó viviendo una situación de vergüenza y de burla ante todo el mundo, solo y exclusivamente por su mala cabeza y por su dureza de corazones no convertidos, ¿no? Incluso, como sabemos, pues llegaron a rechazar al mismo Señor Jesús, que fue su Salvador, el Salvador enviado del cielo para ellos, y lo rechazaron con toda la cara dura del mundo y evidentemente lo han pagado históricamente porque el pueblo fue deshecho, fue disuelto y en nuestros días se está rehaciendo muy lentamente conforme a lo profetizado por Dios, pero evidentemente fue un crack. Por eso, toda esta historia triste para Israel, para nosotros debe ser como un espejo, hermanos, en el que mirar y aprender para no caer en el mismo hoyo, en el mismo pozo, según el apóstol nos recuerda, 1 Corintios 10, ¿no? Y estas cosas sucedieron, decía el apóstol a Corinto, para nuestra propia enseñanza y amonestación. Así que el Señor Jesús vuelve a tener razón, siempre tiene razón. Cuando Él decía a los discípulos, buscad vosotros primeramente el reino de Dios y su justicia. De todo aquello que agrada a Dios, todo aquello que Dios os pide. Buscad eso, vivid para eso. Y todas las demás cosas. ¿Y qué son las demás cosas? Pues todo lo demás. Todo lo que necesitamos, todo aquello en lo que andamos en esta vida. Todo lo demás lo tendréis por añadidura, dijo el Señor. Es precioso. La pregunta para nosotros es, ¿será esto verdad? ¿Será verdad? A veces nos lo podemos preguntar. Pues como el Señor conoce, hermanos, no solo lo que hacemos externamente, sino también nuestras motivaciones, nuestras intenciones íntimas,
del por qué y para qué hacemos todo en la vida. Y si Él ve en nosotros un corazón sensible y fiel, y que tenemos en cuenta sus palabras y desechamos aquello que no le agrada, entonces, si vivimos así, desde nuestra intimidad, estamos ganando su corazón, el corazón de Dios, pero porque le amamos y porque le obedecemos, no porque vamos a hacer una transacción con Él, ¿no? Un sacrificio un día determinado, un dinero, entonces Dios me tiene que devolver, no, sino porque le amamos de veras. Se lo decimos y nos esforzamos en eso, tenemos ganado el corazón de Dios. Y eso le agrada y eso hace derrochar el amor de Dios en nosotros, a pesar de que permita algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, no esperábamos, pero seguro que si las permites para nuestro bien, seguro, con toda seguridad, ¿no? Y no tenemos nada que temer. En cualquier dificultad, incluso en estos días de pandemia, dificultad, no temamos, seamos prudentes, sabios, pero no andemos con temor y aflicción, que el Señor está cuidándonos en medio de esta epidemia, de esta pandemia que estamos viviendo todos, ¿no? Y eso quiere decir que Dios nos cuida en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de toda la vida. Y Él usa, como sabéis, lo débil, lo pequeño, lo que no es, para reconvertirlo en algo poderoso, en algo sublime, ¿no? Porque Él es el Dios de lo invisible, el Dios de lo que no es, para hacer lo que es, ¿no? Dios es así. Él está por nosotros. Por eso esa promesa preciosa que tenemos en Romanos 8:28, ¿no? Comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero a los que aman a Dios, no a cualquier persona, sino a los que le aman de verdad. Por eso Él quiere que le amemos, ¿no? Así que, queridos, esta reflexión es preciosa en esta tarde, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Nos toca ir adelante siguiendo las pautas del Señor, las pautas de su palabra. Por eso, vale la pena invitar a otros, comenzando por nuestra casa. Invitar a otros constantemente a conocerle, a amarle, a que tengan su palabra como un instrumento sin igual, ¿no? En sus vidas, en sus propias vidas, ¿no? Y podemos invitar a cualquiera de mil maneras, tanto llevándole al Señor, como instruyéndole en la fe, como invitándole a tomar un café y hablarle del Señor, por medio de las redes, por el teléfono, es decir, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Por tanto, en esta tarde, esta reflexión que nos sirva, ¿no? Y ahora que tenemos este tiempo de oración, pues bendigamos al Señor porque tenemos herramientas y posibilidades, ¿no? Alabémosle al Señor, porque Él es bueno y se digna en usarnos como instrumentos suyos en esta tarde. Un abrazo de corazón para cada uno de vosotros.